Ahora vamos a pasar a la pregunta que figura con el número 9 y que por acuerdo de la mesa se tramitará acumuladamente con la que figura con el número 11, aunque si ustedes pueden ver en el orden del día que hay un error de mecanografía, porque se refiere a lo que pone en el orden del día es que se acumulan la 454 y la 455, cuando en realidad el acuerdo fue el de acumular la 453 y la 455, porque se refieren a asuntos muy semejantes y las formula el mismo diputado. Entonces, corregido este posible error, tiene la palabra para ese turno acumulado de la pregunta que figura con el número 9 y de la pregunta que figura con el número 11, que es la fecha prevista. Por un lado, la número 9 dice la fecha prevista, habla sobre la fecha prevista para la finalización de las obras de abastecimiento a la futura mancomunidad de aguas de los núcleos colindantes con los embalses de Entrepeñas y Buendía, Cuenca y Guadalajara. Y la pregunta número 11 habla de la fecha prevista para la tramitación y puesta en marcha definitiva del Plan de Fomento de Uso Público y Adecuación Medioambiental del entorno de los embalses de Entrepeñas y Buendía, pues en las provincias de Guadalajara y Cuenca. Para formularla tiene la palabra don Pablo Bellido. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días y gracias también a la secretaria de Estado. La verdad es que es la primera vez que intervengo en la Comisión de Agricultura y la próxima vez vendré prevenido de la temperatura que aquí se mantiene, porque francamente estamos bajo cero en la sala. Tenía entendido que íbamos a hacer la pregunta 10 y 11 acumulada. Veo que es la 9 y la 11. Intentaré ceñirme a estas dos preguntas, pero le pediré un poco de generosidad en el tiempo. Luego en el resto de preguntas que también formularé en nombre y representación de Cuenca y de Guadalajara, de mi colega Luis Carlos Auquillo y de mí mismo, pues seré más breve. Bien, la pregunta es concretamente sobre las obras de abastecimiento de la futura mancomunidad de aguas de los núcleos colindantes de Entrepeñas y de Buendía. Haré un pequeño contexto, porque cuando hablo de esta comarca fuera de mi territorio hay quien piensa que se trata de un vergel, del paraíso de agua ilimitada que rodea Entrepeñas y Buendía. Quien no conozca la comarca probablemente piense que se trata de un territorio fértil, lleno de regadíos, de campos de golf, de industrias agroalimentarias, y seguro, estoy convencido que todo el mundo está pensando que si de allí sale tanta agua hacia otros territorios es porque el agua sobra, porque de los excedentes algo se puede enviar. Pero la realidad es que desde hace años apenas hay agua en los pantanos de Entrepeñas y Buendía, por las dos plagas que sufre esta comarca. Una es la del cielo, la sequía, y la otra es las decisiones del Gobierno, los trasvases ilimitados. La realidad, como le decía, es que en estos lugares apenas hay agua. ¿Quién iba a imaginar que en el siglo XXI en Europa se llevasen de un territorio donde falta este recurso del agua, se lo iban a llevar a otro lugar? Pues esto es lo que está sufriendo los vecinos y vecinas de los municipios ribereños de Buendía y de Entrepeñas. Esta es la realidad. Los vecinos ven cómo se llevan el agua a otro sitio para transformarlo en dinero, en empleo, en futuro, en beneficio económico, y a estos mismos vecinos que no ven el agua irse, no tienen garantizado, fíjense, no tienen garantizado hoy agua para beber. Y en los veranos tienen que esperar camiones cisternas para que las diputaciones lleven, para poder llenar garrafas y barreños. Ayer mismo hablaba con el alcalde de Alcocer, que este mismo fin de semana y hoy mismo están recibiendo aguas en camiones cisternas. La pregunta es, ¿hasta cuándo tienen que soportar este trato degradante por parte del Gobierno de España? Esta es la pregunta que me gustaría que resolviese el Gobierno. ¿Cuándo se va a terminar una obra para garantizar agua a los vecinos y vecinas de estos pueblos? Obras que empezaron en el año 2007
que tenían que finalizar en el 2014 y que cada año el Gobierno retrasa con nuevas prórrogas en una suerte, como me decía el presidente de los municipios ribereños, el alcalde de Sacedón, de juego macabro, mientras se aprueban trasvases que al menos ahora, gracias al Gobierno regional de Castilla-La Mancha, el señor Paje está recurriendo, cosa que no hacía su antecesora, la señora Cospedal, que no veía problema. La pregunta es, ¿qué les podemos decir hoy a los vecinos y vecinas de Córcoles, de Alcocer, del Olivar, de Mantiel, de Cereceda, de Gualda, de Chillarón del Rey, que llevan años bebiendo en verano agua de camiones cisternas de la Diputación? ¿Tienen una fecha definitiva para poner en marcha esta infraestructura? Muchas gracias. Se entiende que las ha acumulado, ¿no? La 9 y la 11. Como usted ha leído después la 9 y la 10, entonces si me permite, termino. O sea, entonces la del trasvase, ¿no? La de la fecha del trasvase es la que dice que acumula. No. O sea, el acuerdo que tomó la mesa, sí. Lo que pasa es que viene un error en el orden del día que he intentado aclarar antes. Sí. No sé si no me he explicado bien. Entonces, el acuerdo que tomó la mesa es que se acumulaban la 9 y la 11. Sin embargo, lo que figura en el orden del día es que se acumulaban la 9 y la 10. Por eso su señoría a lo mejor se ha confundido. Bien. Bien, sí. Entonces usted dice que acumulamos también la del Plan de Fomento de Uso Público y Adecuación Medioambiental, ¿verdad? Bueno, pues ante esto una pregunta muy concreta, que es la que viene aquí, y es que este plan se presentó también en el año 2007. Estamos hablando de esta pregunta, ¿verdad? Sí. Este plan se aprobó en el año 2007 y aún hoy, según la información que tenemos, la que me aportaban los alcaldes, está todavía en estudio de impacto ambiental. ¿Cuál es la fecha que tiene el Gobierno prevista para su aprobación? Bien, muchas gracias. Yo entiendo entonces que doy respuesta a la 9 y la 11. ¿Es así? Me da igual, porque lo voy a hacer luego a las demás, pero... Se da por... Sí. Gracias. Bien, entonces, en cuanto a las obras de abastecimiento de la futura mancomunidad de aguas de los núcleos colindantes con los embalses de Entrepeñas y Buendía. Estas obras constituyen una actuación que se enmarca en el convenio que se firmó en el año 2007 entre el Ministerio, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía para el Programa de Desarrollo Sostenible de esa zona. El compromiso adquirido por el Gobierno para este convenio asciende a 116,75 millones de euros y la Junta debe aportar por su parte algo menos de 24. A fecha de hoy está ejecutado o comprometido el 65% del total de este presupuesto. El convenio incluye las obras de abastecimiento, la futura mancomunidad de aguas de los núcleos colindantes con Entrepeñas y Buendía, con estos dos embalses por las que se interesa su señoría. El contrato del proyecto fue autorizado por el Consejo de Ministros en septiembre de 2007 y adjudicado en marzo de 2008 con un presupuesto de 40,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 30 meses. El objetivo es asegurar el abastecimiento con agua de calidad, lo decía su señoría, a un total de 54 núcleos urbanos. Pues bien, en enero de 2012, después de que en septiembre de 2007 esto se autorizara y que se adjudicara en marzo de 2008, en enero de 2012, es decir, al comienzo de la legislatura anterior, la obra apenas presentaba un 20% de ejecución y los trabajos estaban paralizados desde el año 2009. Por tanto, yo voy a responder de lo que pasó desde enero de 2012, pero quizás ahí hay un tramo donde sería bueno que quien pueda responder, responda. En 2013, el presupuesto inicial se modificó al alza en 6 millones de euros al introducirse modificaciones de trazado y ampliar el proyecto para una posible extensión futura de la red de abastecimiento a nuevos municipios. Ese proyecto modificado, yo insisto, en enero de 2012 nos encontramos una obra que está paralizada desde el 2009, parada, y que tiene un 20% de ejecución. Se hace una modificación al alza de 6 millones de euros para ampliar el proyecto y que se pueda contemplar una posible extensión de la red de abastecimiento a nuevos municipios, que también
deberían recibir ese agua de calidad, y se tramita a continuación el proyecto modificado, dando así un nuevo impulso a los trabajos. Tanto es así que a día de hoy esta obra está en un grado de ejecución del 92,5%. que comparado con el 20% que tenía en enero de 2012, por lo que estaríamos en condiciones de iniciar la fase de pruebas de la instalación en este primer semestre del año 2018. Yo quiero explicar ahora mismo dos grandes temas que están abiertos. Por un lado, se está trabajando en la línea eléctrica que suministrará energía a los bombeos de la instalación. Uno de los 3 tramos en que se divide la línea lo debe ejecutar Gas Natural Fenosa, porque la línea es de su propiedad y se encuentra actualmente en funcionamiento, y los otros 2 tramos los ejecuta la Confederación Hidrográfica del Tajo. Se están trabajando en todos ellos. De hecho, hay uno de estos tramos que tiene que haber un soterramiento, que tenemos una dificultad para poder avanzar por una oposición de uno de los ayuntamientos de la zona, que esperamos poder resolver lo antes posible, porque es necesario tener esta línea eléctrica para poder poner en marcha la obra. Como también lo es disponer de la concesión, que los usuarios cuenten con la correspondiente concesión de aguas, y para ello es imprescindible que se constituyan como mancomunidad de municipios. Como así está previsto por la ley. Es fundamental desde el Ministerio, y yo ahí también apelo a la ayuda de sus señorías, porque es importante que todos los ayuntamientos cumplan con su responsabilidad para que podamos resolver este problema, pero desde el Ministerio, en todas las reuniones que ha habido y que se han mantenido con los usuarios, se les ha insistido siempre en que es imprescindible que se constituyan como mancomunidad, porque de lo contrario lo que podría suceder es que la obra, que a día de hoy está en un 92,5% de ejecución, estuviese plenamente operativa y no pudiese ponerse en servicio porque no hubiera concesión de agua. Y eso es una cuestión que por ley impide el suministro, no por falta de voluntad de gobierno, no porque la infraestructura no esté ejecutada, sino porque por ley, si no hay concesión de agua, aunque esté lista la infraestructura, no se podrá poner en funcionamiento. Por tanto, es imprescindible que podamos resolver estos problemas que hay en uno de los tramos de línea eléctrica donde hay un cierto conflicto con el Ayuntamiento de Cifuentes, y por el otro, es imprescindible que se constituya la mancomunidad de municipios para que puedan contar con la concesión necesaria, de manera que estas obras, que están ya en fase de iniciar pruebas en el próximo semestre, tan pronto como se puedan poner en marcha plenamente, no perdamos tiempo y lo podamos hacer. En cuanto al plan de fomento, creo que era este el orden, el plan de fomento de uso público y educación ambiental del entorno de los embalses de Entrepeñas y Buendía. Yo efectivamente aquí también, por recordar un poco las fechas, se redactó en el año 2007, como decía su señoría, pero en el año 2012 ni siquiera se había sometido a información pública. Yo vuelvo a decir lo mismo, en el año 2007 se redactó al inicio de la legislatura anterior, ni siquiera estaba redactado el plan y ni siquiera se había sometido a información pública. Este trámite se realizó, pero se realizó durante la pasada legislatura. El Gobierno de la pasada legislatura, se recibieron las alegaciones y las propuestas de ayuntamientos y vecinos, y una vez estudiadas todas esas observaciones se redactó el informe de sostenibilidad ambiental necesario para iniciar la tramitación ambiental del documento. En esta tramitación, en ese periodo, se produjeron 2 cambios normativos importantes. Por un lado, la aprobación de la nueva Ley de Evaluación Ambiental. Por otro lado, todo el proceso de planificación hidrológica, que también dio un salto cualitativo en la anterior legislatura, porque al principio de la legislatura no había ni un solo plan hidrológico de cuenca aprobado, y en la anterior se aprobaron los 2 ciclos. De manera que con la nueva planificación hidrológica por un lado y la nueva normativa de evaluación ambiental por otro, aunque teníamos el informe de sostenibilidad ambiental que nacía de ese proyecto de ese procedimiento de información pública, fue necesario recabar nueva documentación habida cuenta de todos estos cambios normativos, documentación que ahora está en proceso de análisis y sobre la que habrá que concluir para poder emitir una declaración de impacto estratégico. Gracias. Muchas gracias, doña María García. Don Pablo. Muchas gracias, señor presidente. Señora García, entiendo que de lo que dice se ha ejecutado o comprometido el 65%, pero luego dice que la infraestructura está realizada al 92,5%. No sé si aquí no he sido capaz de interpretar bien lo que quería decir.
independientemente de que el argumento de lo que sucedió en la última legislatura de Zapatero, por decirlo así, el comodín de Zapatero, pues es recurrente en las comparecencias del Gobierno. Yo creo que ya en esta legislatura habría que superar esta situación. Se demuestra que desde el año 2012 ustedes dan plazo para la ejecución de esta obra de infraestructura, dicen que esta obra de abastecimiento se va a terminar en diciembre de 2014 y luego van generando nuevos plazos que nos llevan a que hoy ha anunciado que las obras están a menos de 6 meses de terminar y que espera o que nos solicita que contribuyamos a que se constituya la mancomunidad, naturalmente, ¿no? Ese es un futurible que se producirá, que evidentemente habrá de producirse para que la infraestructura tenga uso y se ponga en servicio. Y respecto del plazo para el plan de fomento de uso público, fundamental para esta comarca, que está siendo muy castigada por decisiones del Gobierno, pues efectivamente, en el año 2007, independientemente de que en la legislatura 2008-2011, finales de 2011, no se hayan producido avances, ¿cuál es la razón para que entre el año 2012 y el 2017 tan solo se haya hecho la evaluación de impacto ambiental? Es decir, que yo creo que esto de cuestionar lo que hizo el Gobierno de Zapatero, ese comodín que decía, pues bueno, pues es recurrente, pero la responsabilidad de este Gobierno es ejecutar los planes que tiene previsto y pues sigue esperando. Tanto mi colega Luis Carlos Auquillo como yo mismo recibimos a los alcaldes y alcaldesas de la comarca del Partido Popular y del Partido Socialista y no nos estaban pidiendo cuentas por lo que había pasado en el año 2008 o 2009, sino por lo que había de ocurrir ya de manera inmediata en el 2017. Y el 2017, tengo que decirlo, que lamentablemente da la impresión de que va a ser otro año perdido, otro año para dar nuevos plazos, pero no para ejecutar ni las obras de abastecimiento ni para que el plan de fomento de uso público se ponga en marcha, que es lo que le estamos pidiendo. Por eso, si pudiese concretar con claridad qué es lo que se ha ejecutado, si el 65 o el 92,5 de la obra de abastecimiento y cuál es la fecha para la puesta en marcha, al menos de la infraestructura y que dependa ya de la constitución de la mancomunidad, pues se lo agradecería. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pablo. Doña María. Muchas gracias. Voy a aclarar que quizás no me he explicado bien. El 65% del presupuesto es del total del presupuesto que tiene el convenio. Yo decía al principio que esto se enmarca en un convenio que se suscribió, que tiene un presupuesto total de 116 millones de euros, 116,75. De ese total, a fecha de hoy, hay ejecutado un 65%. El porcentaje que he dado después, que si no recuerdo mal es del 92,5%, es el grado de ejecución de la obra actualmente, que no es compatible con el hecho de decir que entre 2012 y ahora no se ha hecho nada. En enero de 2012 la obra tenía aproximadamente un 20% de ejecución. A día de hoy está en un 92,5%. Yo doy cuentas, me pregunta por un proyecto que nace, y el plan de fomento, que nacen en 2007. Yo doy cuentas de cómo nos lo encontramos y de lo que hemos hecho desde entonces, sin más ánimo que el de informar. Efectivamente, el Gobierno tiene la obligación de impulsar las actuaciones que se encuentran sobre la mesa, de ordenar lo que está desordenado y de hacer incluso muchas veces lo que no se ha hecho, como fue el caso de los planes hidrológicos de Cuenca, precisamente porque el Gobierno es consciente de que su obligación es hacer todo lo que pueda cuando tiene las competencias para ello, pues precisamente por eso se hicieron 2 ciclos de planificación en una legislatura. Yo insisto, en cuanto a las obras de abastecimiento, están en un 92,5%, que no es compatible con decir que no se está haciendo nada desde el 2012. Pero no porque lo diga yo, sino porque si hemos pasado de un 20 a un 92,5, parece que algo se ha hecho. Hay 2 grandes cosas en las que se está trabajando ahora. Insisto, la instalación está en condiciones de poder entrar en fase de inicio en pruebas en el primer semestre del año que viene. Y ahora mismo, fundamental, para lo cual yo también agradezco la intermediación de su señoría, resolver el problema para finalizar los trabajos correspondientes a la línea eléctrica y resolver el problema que hay planteado en cuanto al soterramiento en la zona del Ayuntamiento de Cifuentes. Y por otro lado, imprescindible, y yo insisto y apelo de nuevo a la responsabilidad de todos los ayuntamientos, constituir una mancomunidad, porque si no la constituyen puede estar acabada la obra con toda la voluntad del Gobierno y habiendo hecho lo más ágil posible y no poderse poner en marcha si no hay concesión. En cuanto al plan,
Sí, bueno, en cuanto al plan, yo insisto, me pregunta ¿por qué está parado? No está parado, estuvo parado. Y se retomó y se empezó la información pública y se hizo un informe de sostenibilidad ambiental y, entre tanto, ha habido unos cambios normativos que obligan a hacer la nueva documentación. En todo caso, nuestra prioridad es cumplir el convenio de colaboración para el desarrollo sostenible de los municipios ribereños. El que este plan de fomento es un plan que es complementario, pero la prioridad que nosotros tenemos como Ministerio, estamos obligados a establecer prioridades porque hay muchas actuaciones que nos encontramos sin hacer, muchas. Entonces hemos intentado retomar lo máximo posible, pero tenemos una prioridad. La prioridad que tenemos es este convenio para el desarrollo sostenible de los municipios ribereños. Yo quiero recordar que este convenio no se limita a la mejora del abastecimiento, sino que también incluye actuaciones en equipamientos urbanos y actuaciones de restitución ambiental. Hasta 2021 hay planificado una inversión de más de 20 millones de euros por todos estos conceptos, 12,5 en actuaciones ambientales y del total 12,5, como decía el Ministerio y la Junta, 6,5. Nosotros tenemos plena voluntad de colaborar con la Administración Autonómica, con la Asociación de Municipios Ribereños en el desarrollo de las actuaciones que incluye el convenio. Insisto, nuestra prioridad, desde luego, es poder acometer cuanto antes estas obras de abastecimiento a la mancomunidad y poder cumplir con el convenio de colaboración para el desarrollo sostenible de los municipios ribereños. Gracias. Gracias, doña María. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es la 400.